Hola chicos, hoy les quiero enseñar un poco sobre algunas herramientas de Illustrator. Voy a ser un poco más rápida a la hora de crear el documento porque ya lo hemos visto en los tutoriales anteriores, entonces ya sabemos más o menos cómo irlo manejando. De igual forma, saben que abrimos un documento, un archivo nuevo. Acá seleccionamos, pues obviamente el que más nos guste o el que más utilicemos o nos sea más útil. En este caso yo voy a utilizar el que me tira por default, que es de web de 768 píxeles por 1366. Voy a ponerle herramientas de ahí. No le voy a tocar la orientación, vamos a dejar solo una mesa de trabajo, el color RGB porque sigue siendo web y le vamos a dar crear. Este tutorial es un poco más breve que los demás porque les voy a ir enseñando para qué son algunas de las herramientas. Evidentemente, Illustrator, al igual que Photoshop y InDesign, tienen muchísimas herramientas. Sin embargo, ahorita lo que vamos a hacer es pues, ir reconociendo y entendiendo cuáles son las funciones de algunas de las más importantes de Illustrator. Entonces, vamos a empezar con, bueno, la herramienta de selección, que ya sabemos, ¿verdad? Que es esta flechita en negra. Acá, pues obviamente es cuando tenemos algún objeto y queremos que seleccionarlo, únicamente le damos la herramienta de selección. Esta herramienta de selección directa es cuando tenemos un punto, como ya les había explicado, y queremos utilizarlo. Aquí les voy a hacer un ejemplo. No sé, aquí tenemos este rectángulo, vamos a ponerlo en negro y le vamos a quitar el stroke. Vamos a tomar la herramienta de selección directa y nos vamos a posicionar sobre este punto. Acá se me están redondeando todos los vértices, pero si yo quisiera, por ejemplo, corregir otros puntos específicos, nada más lo voy seleccionando con un doble clic, ven como lo acabo de hacer acá, y me tira como esta linecita, por así decirlo. Y ustedes ven que aquí puedo modificarlo, ven, lo puedo hacer más para allá, más para acá. Digamos que queremos hacerle una forma como así, más o menos. Ahí perfectamente lo puedo hacer con la herramienta de selección directa. Igual si me quiero venir a este otro punto, nada más le doy doble clic hasta que me aparezca de nuevo la línea y pues aquí obviamente voy jugando pues con el trazado, ¿verdad? Digamos que lo quiero de esta manera, entonces automáticamente la flecha de selección directa me va a hacer eso. Después, tengo la herramienta de, em, acá yo le digo como selección mágica, pero en realidad ellos le denominan varita mágica, que es básicamente como poder seleccionar elementos que tengan atributos pues similares, ¿verdad? Como color, forma, apariencia y demás. Acá pues obviamente como no tengo más objetos que este, pues no, no me funciona, pero si lo creáramos así, por ejemplo, si hacemos un cuadrado, hacemos otra forma, no sé, como un círculo y lo duplicamos, como las leyes ópticas, digamos, y queremos seleccionar este cuadrado, bueno, vamos a ponerle un mismo color, tal vez como este rosa. Y a estos les ponemos uno celeste, bueno, este no se me seleccionó, pero vamos a poner uno celeste y vamos a poner el otro amarillo, ¿verdad? Y si le damos la herramienta de varita mágica o selección mágica, vean lo que sucede. Selecciono el objeto que quiero que me arrastre una apariencia similar o color y demás, y automáticamente ven como selecciono este único cuadrado y me selecciono el otro. Vean lo que sucede acá. Como solo tengo uno amarillo, obviamente no me va a buscar otro amarillo. Pero ¿qué pasa si yo tuviera tal vez una línea acá amarilla? Vean qué vacilón. Utilizo la herramienta de nuevo y me posiciono sobre el amarillo y automáticamente me seleccionó esta otra línea de acá. Para eso es esa varita. Esta otra, que se llama herramienta de lazo, es por ejemplo cuando yo quiero seleccionar, ven por ejemplo la imagen, quiero seleccionar una seguidilla de imágenes a través de, como dice la palabra, un lazo o como un mismo trazo, ven, por ejemplo acá, y me seleccionó estos tres. Igual, para mí siempre sigue siendo más fácil la herramienta de selección normal, digamos, pero esa igual puede ser útil. Después de esta es la pluma, y creo que ya la hemos visto. Sirve pues para ir haciendo formas, ¿verdad? Aquí yo puedo ir dándole el como el tamaño, el movimiento, la dirección que queramos. Esta, si le dan sobre la herramienta, el clic derecho, van a ver que hay
un punto de ancla. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me puedo posicionar en cualquiera de estos puntos y en este caso me dice, utiliza la herramienta añadir punto de ancla en un segmento de trazado. ¿Ok? Y yo le puedo dar acá, bueno, aquí ya es porque lo cerré, pero si estuviera abierto, por ejemplo, aquí, y yo le quiero dar, agregar otro punto, automáticamente yo puedo irlo haciendo. Después, si quiero quitar un punto de ancla, ven, ya eliminé uno, eliminé este otro, y si ya eliminó este, solo me queda la línea. Si yo quisiera volver a agregar, nada más agrego, bueno, acá no me lo doy shift, a ver si me funciona, no me lo está leyendo, pero si no, igual en herramienta de pluma, si me posiciono, ven, cumple casi que la misma función siempre y cuando esté en el mismo punto. Y esta herramienta de punto de ancla es, por ejemplo, si yo quiero como tomar un punto específico e irlo modificando como la selección directa, por así decirlo. ¿Lo ven? Vamos a volver a esta forma y nos devolvemos a la herramienta de pluma. Esta herramienta, en realidad casi no la utilizo, pero es como para hacer curvas, igual ven, es como para ir facilitando un poco el movimiento. Yo como estoy más acostumbrada a utilizar la herramienta de pluma, entonces se me hace más sencillo. Esta a veces no me da como la direccionalidad que yo quisiera, pero igual ustedes pueden probarla y ver cuál les gusta más. Ven, por ejemplo, acá. La herramienta de texto, pues esto es muy sencillo, ya lo hemos visto, ¿verdad? Aquí puedo poner, vamos a poner hola. Es la herramienta de texto normal. Si ustedes le dan clic derecho, aquí hay diferentes opciones de texto en área, texto en trazado, texto vertical, es decir, cuando quiero que el texto vaya hacia abajo, texto en área vertical, texto en vertical en trazado y retocar el texto. Pero acá, bueno, ustedes esto lo van a ir viendo. Por ejemplo, texto en área es cuando, qué sé yo, si tengo un rectángulo y quiero escribirlo acá, nada más selecciono. Vamos a ver, dice que no puede ser utilizado compuesto, pero ya lo logré. Y pongo hola. Aquí no va a salir porque es muy pequeño, pero ven, esto es lo que sucede, que me va a tomar el texto, se me va a acomodar según la forma que yo seleccione. Después tengo el texto en trazado, por ejemplo, si yo tengo una forma como esta y quiero escribirle alrededor, vean lo que sucede, nada más selecciono la herramienta de texto en trazado, me voy a algún punto de la forma y pongo hola. Y ven que me tomó como la forma de la forma propiamente, valga la redundancia. Después, texto en vertical, bueno, esto es igual, como que ustedes dibujen un texto normal y pongan hola, me lo va a tirar hacia abajo, ¿ven? Y bueno, esto es igual como texto en área vertical, como lo que vimos en el rectángulo, texto en vertical en trazado, por ejemplo, una línea, y eso es cuando ya quiero pues retocar el texto. El pincel es cuando, por ejemplo, quiero como pintar o hacer algún trazo específico como con más soltura, por ejemplo, voy a escribir aquí, hola, ¿verdad? Claro, aquí está súper mal, pero la idea es que ustedes vean cómo funciona el pincel. El pincel ustedes lo pueden ajustar, por ejemplo, el trazo, lo pueden ajustar acá, ¿ven? Ese yo en 0.25 y pongo hola, lo ven más delgadito. Igual cuando ustedes ya hacen el trazado, incluso lo pueden engrosar un poco más, por ejemplo, acá, aquí, acá. Y pueden jugar también con la forma de la línea. Puede ser uniforme, que es la que está. Puede ser esta, que es como más ovalada. Esta otra, esta. Aquí casi no se va a notar mucho porque el pincel es redondo, pero si ustedes dejaran un pincel básico, por ejemplo, ahí van notando, ¿ven? Son como este tipo de detalles en la línea. Aquí en la parte superior, en el menú de arriba, ustedes pueden ir cambiando el tipo de pincel. Ven, por ejemplo, que hay miles de pinceles. De hecho, si ustedes quieren ver más formas, nada más le dan
en este botoncito donde salen como unos libritos que dice menú biblioteca de pinceles. Y acá a ustedes les van a salir miles de opciones, por ejemplo, aquí en artístico, digamos caligráfico, que yo le quiero poner este, que es como un más tipo pluma. Lo que pasa es que obviamente se pierde un montón por el grosor, ¿verdad? Pero ustedes ahí lo pueden ir ajustando, por ejemplo, con rapidógrafo, con plumas más redondas y así sucesivamente. Hay otros tipos de pinceles, si me vuelvo otra vez, por ejemplo, qué sé yo, a artístico. Si quiero darle tinta, selecciono este, por ejemplo, y me va quedando así. Obviamente, ustedes pueden utilizar el pincel no solo para escribir, ¿verdad? Lo pueden utilizar incluso para hacer una textura. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando quiero darle una apariencia diferente, hago una línea y le asigno un pincel. Y ya después, si yo quiero como utilizar esta línea para escribir encima, nada más le doy en objeto, trazado, contornear trazado y ya me lo convierte en un objeto que yo puedo editar fácilmente. Puedo hacerlo más grande, puedo cambiar el color. Si yo quiero, puedo agregar texto, por ejemplo acá, que pongo hola. Recuerden que puedo convertir este texto en también un objeto a través de contornos o en vectores y lo coloco, ¿ven? Y estoy escribiendo como sobre un trazo que creé con el pincel. Acá le puedo cambiar el color a la tipografía. Puedo duplicarlo a través de Option y arrastrado o Alt y lo arrastro y puedo cambiarle de color, por ejemplo, a la letra del fondo y ponerle tal vez un negro para darle como esa sensación de profundidad, por ejemplo. ¿Ven? Así lo corro, lo muevo. Puedo inclusive tomar otro, copiar el trazado de atrás y colocarle un color más oscuro para darle al trazado también como esa profundidad. ¿Lo ven? De esta forma. Y ese trazado lo logré gracias a un pincel, así de simple. Entonces yo puedo crear con pinceles, color y texto, como un detalle de estos, por ejemplo. Después está en el mismo pincel, la herramienta pincel de manchas. Esta, si les soy sincera, casi yo nunca la he utilizado, pero sirve también para eso, como para hacer trazados, manchas y demás. Y yo puedo jugar aquí con el pincel, ahí está básico, pero ven lo que sucede si yo le coloco como algún estilo específico, le puedo quitar el stroke o puedo dejar el stroke y eso es lo que sucede. Después está la herramienta de suavizar, es cuando, por ejemplo, yo tengo una forma y quiero que tal vez como que este borde de acá no sea tan cuadrado, que no sea tan rígido, entonces empiezo como a suavizarlo un poquito. O esto, tal vez voy a poner otro ejemplo porque aquí no se ve muy bien, pero por ejemplo, cuando he dibujado algún objeto y necesito, qué sé yo, como suavizarlo, por ejemplo, una curva como esta, ¿verdad? Acá yo la selecciono y si quiero suavizarlo, nada más empiezo a darle esa forma, así como suave, literal, hasta que me tome la imagen como tal y quede como yo la necesito. Aquí también está la herramienta de lápiz, que es muy parecida al pincel. Ven, ustedes pueden escribir con la herramienta de lápiz y se les va convirtiendo en un vector. Está la herramienta de Sharper, pero esto es como, en realidad, no sé, yo casi no la uso, no es como muy útil que digamos. La herramienta borrador de trazados, que es igual como para selecciono el trazado que tengo y nada más empiezo como a comerme las partes que no quiero, por así decirlo, pero es muy similar al borrador. Después está el borrador, que es justamente eso, para borrar, ¿verdad? La tijera también es como cuando quiero seleccionar un punto y cortarlo, aquí lo voy seleccionando, pero yo siempre utilizo el borrador, la tijera más o menos, pero para mí siempre es más fácil utilizar el borrador. Esta herramienta es cuando yo quiero rotar una imagen, por ejemplo. Bueno, aquí no sé, voy a tal vez jugar como con, no sé, voy a jugar con esta forma, digamos. Y bueno, tal vez como con una forma que ya yo haga para que ustedes puedan ver mejor como el ejemplo. A ver, no sé, con esta figura que ya tenemos hecha.
Yo me voy a esta opción, le doy rotar y ya ahí yo la voy rotando, ¿ven? O le doy reflejo y también me funciona justamente para hacer ese movimiento. Igual una forma más sencilla de hacerlo es dándole clic derecho, transformar, reflejo y ahí selecciono si horizontal, vertical, el ángulo que quiero o clic derecho, rotar y ahí también voy fijando el ángulo, no sé, 90, ¿lo ven? Y es muy sencillo. Voy a saltar acá a la herramienta de degradado y es para justamente crear esos degradados. Es muy sencillo, ustedes nada más se posicionan aquí, se lo asignan a una forma y les va a tirar esta pestañita. En esta pestañita ustedes seleccionan el color que quieran, por ejemplo un verde, y pueden ir jugando con los tonos de verde hasta ir creando un degradado. ¿Lo ven? Ahí pueden agregar varios colores. ¿Cómo agrego? Nada más selecciono un color cualquiera y le doy Alt o Option y arrastro. Y ahí voy creando el degradado. Para cambiar el color, nada más me posiciono sobre el color y busco el que más me guste. Igual, si quieren borrar uno, nada más lo seleccionan y lo borran, por ejemplo. Pero para crearlo sí hay que arrastrarlo. Siempre hay que arrastrar el color para que me funcione. ¿Ven? Y ahí ya creé yo un degradado. Pueden jugar también si lo quieren como redondo y quieren mover el degradado, nada más se posicionan sobre la forma con la ventana abierta y aquí lo van moviendo. Por ejemplo, si lo quieren hacer más pequeño, más grande, si quieren desaparecer el amarillo, incluso lo pueden hacer de esa forma. Si quieren que tal vez se vea de esta manera, nada más empiezan a jugar con el detalle así y lo van corriendo. Ahí ustedes pueden girarlo, por ejemplo. Está esta otra opción, que es acomodar el degradado en distintos puntos. Usualmente yo siempre uso más el primero, que es degradado lineal, y pues obviamente el circular, cuando me lo amerita, puedo jugar con la opacidad de degradado, por ejemplo, que tal vez este no tenga o que tenga una opacidad menor. Eso ustedes lo van a ir viendo, por ejemplo, cuando quieren colocar un degradado sobre una imagen. Está la herramienta de pluma de gotero, perdón, y aquí nada más selecciono la forma y le voy dando el color que yo quiero copiar. Eso es como cuando a mí me da un color específico, pero no tengo el pantón o el código de color, entonces me ayuda a copiar el color. A ver, después, bueno, está la de zoom, que automáticamente cuando le doy sobre la lupita me hace más grande y si quiero hacerlo más pequeño le doy option y me ayuda a hacerlo más pequeño. Aquí hay otras herramientas, en realidad, como que ustedes pueden ir explorando y pueden ir viendo, pero otra cosita que les quería enseñar es que en las figuras no solo hay rectángulos, también hay elipses, es decir, círculos, rectángulos redondeados, hay polígonos, estrellas, que les puede ir sirviendo pues para ir viendo también las formas que ustedes ocupen. Después tenemos el menú de mano derecha, que esto es, por ejemplo, cuando queremos, qué sé yo, igual, accesar por ejemplo, a las muestras de color, nada más me posiciono sobre como estos cuadritos que dicen muestra, y aquí yo voy a tener diferentes colores ya predeterminados por default, ¿verdad? Si a ustedes les dieran un código hexadecimal, que ya les voy a enseñar qué es, ustedes pueden precisamente buscarlo acá o colocarlo acá, por ejemplo. ¿Qué es un código hexadecimal? Si yo le doy doble clic sobre el color en este menú de la izquierda, me va a aparecer esta ventana. Esto que está seleccionado en azul es un código hexadecimal. Es decir, son una serie de números y letras que me van a dar el tono, el color o el código de un color pues específico. Si ponemos, por ejemplo, F, 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 me va a tirar esto. ¿Verdad? Eso es un ejemplo. Si ponemos, qué sé yo, W, E, 3, 4, 5, U, por ejemplo. Bueno, tal vez ese no existe, pero si buscamos, no sé, otro color, o más bien vayámonos acá,
¿Ven cómo va cambiando el código? Eso es porque cada color tiene un código asignado específico, que igual también los puedo buscar por esto, por la cantidad de C, de M, de Y o de K que tenga el color. Que si yo, si aquí pongo 90, aquí pongo 18, aquí pongo 70 y aquí pongo C, lo dejo en cero, me va a dar este color por aquí. ¿Lo ven? Después, bueno, están los pinceles, que es lo mismo que aparecía en el menú de aquí arriba, ¿se acuerdan? Cuando están utilizando algún pincel específico. Está la de trazo, que eso es importante, que es, por ejemplo, cuando ustedes tienen una figura que tiene stroke o línea, voy a ponerle aquí línea a este, yo puedo jugar con ese contorno, ven, lo puedo hacer de 40 muy exagerado, de 6, puedo hacerle el remate como yo quiera, como se los había explicado la sesión anterior, y esto también, pues obviamente me va a ayudar a ir buscando los trazados el grosor que yo quiero. Está también este de alinear, que es uno que utilizamos mucho, que es, por ejemplo, cuando yo quiero ver si estas dos figuras están alineadas, que en efecto no están, nada más le doy alinear y busco alinearlas, ya sea a la izquierda, en los centros, a la derecha, arriba, en los centros de nuevo, parejos, digamos, hacia abajo, y ahí busco la opción que mejor me quede, ¿verdad? Acá puedo alinearlo hacia arriba, puedo alinear a la izquierda, como les decía. Y aquí hay varias opciones. En caso de que no les aparezca en este menú de acá, igual se van a ventana y buscan alinear. Y bueno, ya después está el buscatrazos, que se los he enseñado ya bastante, que es cuando yo tengo dos figuras, ¿verdad? Que quiero tal vez unir o que quiero poner una encima de la otra y que me quede como un espacio vacío. En este caso, si yo le doy a estas unir, eso es lo que pasa, ¿verdad? Me lo hace de una sola forma, ¿ven? Si le doy, por ejemplo, esta segunda, vean lo que va a pasar, me va a dejar el espacio vacío. Si la hago de esta forma, me va a dejar solo ciertas partes de la forma. Y la última, vean lo que sucede. Igual ustedes pueden ir jugando con todas estas herramientas, haciendo ejercicios cortitos para que vayan probando más o menos cómo funciona. Creo que ya lo del carácter propiamente, de cambiar la tipografía, buscarlas, cambiar el tamaño de la letra, buscar también en párrafo, por ejemplo, ustedes pueden colocarla en el centro, alinearla a la derecha. Si le dan párrafo, aquí hay diferentes opciones para alinear la tipografía, las letras y demás. Entonces, esto es como muy básico. Vamos a lo largo de las lecciones irlo abordando un poco más, conociendo también un poco más de elementos, pero esto sería básicamente las herramientas más sencillas que ustedes van a ir utilizando. Como les digo, yo hice una super selección de las más básicas o las que yo más uso, porque al final hay muchas herramientas como gráficos y demás que también son útiles, pero que no se usa tanto al día a día. Igual esto es cuestión de que ustedes vayan practicando y vayan definiendo cuáles son las que ustedes más van a utilizar. Pero en teoría, esto sería, y pues la idea es que obviamente les funcione bastante todo lo que estamos viendo.